Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente, después de nuestro simposio internacional en la Escuela Homeópatas Puros, con el expositor Dr. Ashok Borger, refiriéndose en cómo la homeopatía es eficaz en la insuficiencia renal. Excelente información, ojalá se pueda esparcir. Nosotros, para continuar nuestro camino homeopático, tomaremos esta vez como referencia a nuestro gran maestro Samuel Hahnemann, médico alemán quien fue un genio visionario, un ejemplo para cualquier profesional de la salud, fundador de la medicina homeopática, tomando también como referencia una de sus obras literarias, Enfermedades crónicas, la peculiaridad del síntoma sola latente como tema. Para esto continuamos explicando el porqué del padecer humano en cuanto a sus enfermedades, donde la sora es nuestra estrella y así lo será, pues es la enfermedad crónica miasmática más antigua y destructiva, la menos comprendida y sobre todo conocida. Por eso me doy a la tarea de enfatizar en el tema, ya que la sora ha torturado y desfigurado a la humanidad desde miles de años, y en los últimos siglos ha prohijado a esa increíble variedad de enfermedades agudas y crónicas, que afligen cada vez más a todos nuestros congéneres, y que con ayuda de esas mentes pervertidas de la frívola eminencia médica, que sueñan con doblegar la índole de esta enfermedad, siendo la más importante de todas, sin siquiera consultar a la naturaleza, solo se guían por su criterio científico y hacen oídos sordos, y solo la fuerzan a desarrollarse e irrumpir más pronto en varios e invariables padeceres agudos que gradualmente se convertirán en crónicos, que a su vez han hecho tan miserable y desahuciada a la humanidad. Entonces, ¿cómo identificar los síntomas latentes de la sora? Para ejemplificar, como un foco rojo nuestro organismo manifiesta síntomas, es decir, ya sea una frecuente descarga de ascárides principalmente en niños, hambre insaciable o falta de apetito, una transpiración de la cabeza, las manos o los pies, ya sea excesiva o suprimida, inflamaciones oculares o de glándulas, entumecimientos, catarros frecuentes, tos momentánea, obstrucción de fosas nasales o ardor al respirar, predisposición a esguince, dolores de cabeza, perturbaciones emocionales moderadas, estreñimiento o diarreas, orina oscura o de un olor peculiar, estómago distendido con sensación de vacío, una piel malsana. Estos son solo algunos de los tantos síntomas donde se puede reconocer al mal interno de la sora en una persona, que mientras no experimente alguna desgracia o una circunstancia atormentadora, o se esfuerza excesivamente en su entorno, no será manifiesta. Incluso, en particular, si ese índole es alegre, equilibrado, paciente, tranquilo, en tal carácter la sora no se alterará más y podrá continuar su vida latente y recóndita por muchos años, sin llegar a ocasionar alguna enfermedad crónica persistente en esa persona. Pero por el contrario, si son alteradas nuestras condiciones externas por algún desequilibrio, ya sea corporal o mental, o peor, conjugado, por soportar condiciones de la vida desfavorables, que conmueven o debiliten nuestro organismo, es decir, a nuestra fuerza vital, solo servirá de impulso hostil para despertar a la sora latente en nuestro interior. Este desequilibrio puede venir ya sea por un cambio de residencia, la muerte de un ser amado, un accidente, un parto laborioso, el confinamiento a un solo lugar, el rechazo. Estas serían solo algunas de las causas para que la sora sea despertada, sea excitada, manifestándose en síntomas bizarros que irrumpirán y se agravarán constantemente con el transcurso del tiempo, a lo que contribuye todavía más el tratamiento debilitante y exhaustivo de los médicos alópatas, hasta asumir gravísimas proporciones, y esto ocurrirá de no poner un alto, de no poner un freno, mediante algo más favorable para el paciente, que modere el proceso de la enfermedad sin agredir a la misma sora. A todo esto, yo siempre he pensado y dicho en pláticas con mis alumnos que nuestro cuerpo es como un mundo,
en el cual habitan otros seres diminutos llamados virus, bacterias, patógenos o algo más, generando en él un ecosistema que mediante nuestro pH o incluso nuestros humores lo hacen que prolifere tanto para bien como para mal. Asimismo, cuando nosotros con nuestras vivencias, sentimientos, emociones o conductas lo comenzamos a alterar, entonces este ecosistema comienza a hacer de las suyas, alterando de algún modo nuestro cuerpo con síntomas que no comprendemos, o peor aún, la guerra comienza cuando lo bombardeamos con drogas farmacéuticas para quitar la expresión manifiesta en nuestro cuerpo de lo que nosotros mismos comenzamos a generar. Digo, ¿por qué en vez de que sea suave y lo más natural, válgame la expresión, el exterminio de algún germen o patógeno, lo hacemos con tal brutalidad, lo atacamos y él a su vez responde, tornándose todo un caos? En todo existe un equilibrio, porque por algo existen esos patógenos en nuestro cuerpo. Debe de haber un equilibrio en todo. Del mismo modo, ahora lo puedo de alguna forma comparar con la Sora, que vive latente en nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué hacerle la guerra cuando la forma más natural de no agredirla es con la homeopatía? Porque para que se altere la Sora debe haber existido alguna causa morbosa, arraigada en lo profundo del paciente, que solo está buscando la oportunidad propicia para desarrollarse y a su vez manifestarse. Para un mayor ejemplo, citaré un párrafo del libro de enfermedades crónicas de Samuel Hahnemann. Un hombre que siempre había parecido muy sano, con excepción de algunos signos de Sora latente, incluidos entre los que ya se mencionaron. Fue injustamente considerado sospechoso de cierto delito, por lo que se vio implicado en serio proceso criminal y cayó enfermo por este suceso varias veces durante los enervantes meses que duró el proceso. Finalmente quedó comprobada la inocencia del acusado y nuestro inculpado logró su absolución honorable. Entonces, podría suponerse que este resultado de acontecer tan feliz y satisfactorio debió de haberle recobrado la salud, de haber eliminado todos sus malestares orgánicos en este hombre. Pero no fue así. No es el caso ni lo será. Como hemos dicho, si una circunstancia pudiera ser la causante, por decir así, ¿por qué no fue entonces la causa suficiente el que haya recobrado su libertad, para que esta enfermedad lo hubiese abandonado y se hubiera ido de él? Por el contrario, con el tiempo le volvió a surgir, renovada e incluso agravada. Lo agravaba gradualmente. ¿Será entonces que palió el síntoma con alguna droga alopática? Por eso es necesario reconocer la existencia de este inveterado enemigo interior, y más aún, conocer la ciencia capaz de superarlo, tan solo por el verdadero arte médico de curar. Y no continuar tratando de solo paliar el síntoma, con ningún tratamiento antinatural, es decir, alopático, agresivo e incluso inapropiado, que solo agiliza la muerte de la persona y que con ello la muerte supuesta de la enfermedad, que lo único que nos da a entender es que el médico no pudo ni supo curar. Entonces se puede entender que el despertar de la Sora interna, que se encontraba dormida, pero latente y contenida en algún caso, digamos en una constitución corporal vigorosa, y que sus circunstancias externas eran favorables, que solo puede ser o será interrumpida por malestares variados, por una disposición hereditaria, un error en educación, en hábitos, un modo de vivir, la dieta, el clima o lo que su mente ocupe, es entonces cuando la Sora se irá desarrollando en una enfermedad secundaria.
Así es como la soda se ha convertido en la más prolífica fuente productora de enfermedades, con un poco de ayuda. Por lo tanto, si se hace un cambio agradable a nuestras circunstancias desfavorables, aunado a elegir entre una droga alopática y un verdadero tratamiento constitucional, que sea la expresión misma del paciente en ese remedio, sólo así se podrá cambiar de algún modo al mundo enfermo, regresándolo al camino de la salud. Similia similibus curantur. Amo la homeopatía.